Ahí está. Bueno, les decía, vamos a ver el día de hoy dos funciones que le podemos dar a los puertos. Una de ellos es para conectar un keypad o un tecladito y la otra un display LCD. Estos elementos sirven para que el sistema que vamos a crear se comunique con el usuario, ¿sí? Son módulos que nos sirven. El LCD para que nosotros veamos datos internos del PIC, cálculos, operaciones, etcétera. Y el keypad nos sirve para que el operador ingrese información al PIC. Entonces, con el tecladito vamos a darle información al PIC y en el display vamos a poder visualizar información que el PIC quiera comunicar a la persona que utilice el programa. Los displays LCD vienen con número de líneas y caracteres variables. Por ejemplo, 2x16, 2x20, 2x24, 4x20. ¿Qué significan ese 2x16, 2x20, 2x24, 4x20? El primer número nos dice la cantidad de líneas del display. En el caso de 4x20 quiere decir que tiene 4 líneas o 4 renglones el display. Y el segundo número, el 20 por ejemplo, nos habla de los caracteres que tiene. Cuando ustedes vean el display, si no los vieron todavía, se van a dar cuenta como que tiene cuadraditos y en cada uno de esos cuadraditos entra un carácter. Un carácter puede ser un signo de puntuación, un número, un asterisco, una letra con un acento, bueno, lo que quieran escribir ahí es un carácter. El bus de datos de un display LCD es de 8 bits. Prácticamente todos vienen de 8 bits. Pero el compilador y también el display te permite trabajar con un bus de datos de 4 bits. ¿Qué significa? 8 bits o 4 bits. Si yo tengo un bus de datos de 8 bits, significa que tengo que tener conectados con el PIC 8 líneas, 8 cables que me conecten el display con el PIC que pasen solamente datos de escritura. ¿Sí? Solamente datos de escritura. Además tenemos las líneas que necesitamos para controlar el display. Uno que es normalmente para habilitarlo, otro que me define si puedo escribir o leer, bueno. Entonces, además de esas líneas de control, que son 3, necesito 8 líneas más para datos. Pero también está la posibilidad de usar 4 líneas de datos, y es lo que vamos a hacer nosotros siempre, reduciendo solamente un poco la cantidad de caracteres disponibles. O sea, no vamos a tener todos los caracteres que por ahí quisiéramos tener, pero con 4 bits podemos tener todos los números, las letras, varios símbolos. Ahora, el compilador C, el PIC-C compiler, que usamos nosotros, el programita, incluye un fichero que es un driver que permite trabajar con un LCD. ¿Por qué, necesita esto? Bueno, cuando yo conecte un PIC con el LCD, el PIC necesita saber bastante información del LCD. Por dónde va a enviar los datos, qué puertos va a usar para control, qué puerto para datos, cómo está configurado el LCD, de cuántas líneas, de cuántas caracteres es el LCD. Bueno, toda esa información necesita estar en el PIC. Yo no necesito escribir todo eso en el programa que yo haga, sino que solamente voy a incluir un archivo que ya tiene toda esa información. El archivo es lcd.c y lo voy a llamar con la declaración numerar include. Algo muy importante para aclarar que no está escrito ahí.
Ese archivo lcd.c es para un display de 2x20. O sea, está configurado para un display de 2x20. Si yo uso ese archivo y conecto un display de 4x20, únicamente voy a poder usar de los 4 líneas del display 2. Porque el fichero no me permite trabajar con más de 2 líneas. Si quiero usar un display de 4x20, tengo que buscar el fichero, el driver de ese display. Que hay en la red, pueden conseguir, yo les voy a pasar después, pero hay uno que se llama LCD Flex, que te permite configurar líneas y caracteres y los puertos que vas a utilizar. Hay otro que se llama LCD 4x20, que 4x20 justamente. Y así hay varios, o pueden hasta ustedes crear sus propios ficheros si saben algo de programación un poquito más avanzada y manejar cualquier display que ustedes quieran. Este es un display 4x20. Fíjense, esto es lo que yo les decía de los caracteres. Ahí están las dos líneas, la superior y la inferior, y cada uno de esos cuadritos es un carácter. ¿Qué hay en cada uno de esos cuadritos? Bueno, una serie de puntos que forman ese cuadro. No me acuerdo en este momento cuánto tiene, pero supónganse que tenga 8 puntitos parados y 4 acostados. Entonces es como una matriz de puntos y yo con cierta información le puedo decir qué puntitos de esos tienen que prenderse para visualizar un carácter. Ahí están los... No sé quién está escribiendo algo por el chat. Ya me fijo. Ah, bueno, después vemos el tema de la asistencia. Al final vuelvo a controlar por las dudas, alguien no está anotado. Ahí tenemos entonces cómo es el pinout de un display común. Fíjense en que tengo el pin 1 para masa, el pin 2 para los 5 voltios. El pin 3 es el display contrast. ¿Para qué es ese pin? En ese pin yo tengo que poner un valor entre 0 y 5 voltios. Normalmente nosotros conectamos un potenciómetro entre masa y los 5 voltios y pongo la salida variable del potenciómetro en este pin. ¿Para qué? Para regular el contraste. ¿Sí? Con ese pin, dándole más o menos voltaje, regulo el contraste. ¿Qué significa regular el contraste en este display? Bueno, que se vean los puntitos con mayor intensidad o con menor intensidad. Si tiene muy poca intensidad, me va a costar verlo. Si tiene demasiada intensidad, me va a costar diferenciar cuáles están prendidos y cuáles están apagados. Voy a ver todo como siempre estuvieran todos prendidos. Bueno, con ese potenciómetro yo voy a regular ese contraste. Después tenemos los tres siguientes pines, el 4, el 5 y el 6, son los que les decía como pines de control. Uno se llama RS, uno RW y otro E. Register Select, Read Write y Enable. Esos tres pines son del control. Yo no los voy a accionar nunca, sino que el mismo compilador va a trabajar sobre esos pines y va a mandar información. Y aunque yo no diga qué es lo que tiene que haber en cada uno de esos pines, esos pines tienen que estar conectados al PIC para recibir la información en el momento justo. Algunos conectan, un comentario entre paréntesis, algunos conectan alguna de estas patitas fijas. Por ejemplo, el enable, creo que lo conectan fijo a +5, si no me equivoco. Pueden ver y buscar esa información. Y se evitan conectar un cable más al PIC. Pero normalmente esos tres pines van conectados al PIC. Y después tenemos los 8 bits de datos, que normalmente vamos a usar 4. Nosotros vamos a usar los últimos 4, sería el D4, D5, D6 y D7, los últimos 4 pines. Eso los vamos a conectar directamente con el PIC
nuestro. Y al último, la mayoría de los displays traen dos pines más, que uno se llama ánodo y otro cátodo, y esa es la luz de fondo del display. Aclaración importante esto que les voy a decir ahora. Eso es un LED, ¿sí? Por eso dice ánodo, cátodo. Es un LED que me va a iluminar la pantalla, depende el tipo de display que yo tenga, en este caso es uno verde, pero algunos tienen pantalla azul, otros sí o sí la necesitan prendida porque si no, no ves lo que está escrito. Bueno, backlight se llama en algunos casos, pero lo que les quiero advertir es que eso es un LED y normalmente no traen ninguna resistencia interna. ¿Qué les estoy advirtiendo con esto? Ustedes tienen que ponerle una resistencia. Si van a conectar esos dos pines, pónganle una resistencia. Fíjense en la hoja de datos del mismo display, ahí pueden estar las recomendaciones. Algunos lo tienen a la resistencia interna, la mayoría no trae resistencia interna y tienen que ponerle ustedes. O algunos les dice que es para, por ejemplo, no sé, 3 voltios y ustedes lo conectan con 5 voltios, necesitan ponerle una resistencia extra. Muy bien. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, profe, se entiende bien. Bueno. El fichero lcd.c tiene ya varias funciones definidas y que nosotros necesitamos conocerlas para poder utilizarlas. La primera que necesitamos es lcd-init, abro y cierro paréntesis. Esa es la función, la primera función que yo debo llamar antes de usar el display. Yo no voy a poder usar el display. Es más, el compilador me va a tirar un error si intento escribir algo en el display y antes no llamé a esa función. Entonces, apenas empieza la función principal, una de las primeras líneas tiene que ser lcd init para iniciar la comunicación con el display. Después tenemos una función que se llama lcd goToXE y entre paréntesis yo voy a poner el byte X y el byte Y, y lo que hace esta función es indicarle la posición de acceso al LCD. Por ejemplo, si yo pongo LCD goToXE 11, le indica el primer carácter en la primera línea. Si le pongo 12, indica el primer carácter en la segunda línea. ¿Me entienden de qué estoy hablando? Le dicen qué cuadrito de estos tiene que ubicarse el cursor. Si le pongo 11, le dice en esta línea en este carácter tenés que escribir. 12 es este. Si le pongo 220, por ejemplo, va a ser este. Perdón. Si le pongo 210, va a ser acá. Si le pongo 112, va a ser este. ¿Sí? Le digo qué línea primero y segundo, la segunda perdón, primero le digo qué carácter y después le digo qué línea. Yo les dije al revés. Este carácter es el 22, no el 220. El 22, este de acá será el 10.2, el 12.1, ¿sí? Son los distintos caracteres. Yo con esa función le digo al display dónde ubicarse. Hay veces lo usamos esto, hay veces no lo usamos, porque hay veces no me interesa tanto respetar la posición donde voy a escribir, sino escribir siempre la misma frase y que inicie siempre desde el primer carácter y la primera línea. Hay otra función que se llama lcd getC by X by Y, y lo que hace esa función es leer el carácter de la posición XY. O sea, ese no es para
posicionarme yo en un lugar, sino para leer qué es lo que está ahí. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque puede ser que a mí me interese, es medio raro, medio rebuscado, pero que a mí me interese saber qué carácter está escrito en el display. ¿Por qué digo que es medio raro? Porque si está escrito es porque yo ya lo puse antes. Entonces de alguna manera podría saber ese valor, pero si quisiera escribir, si siempre estoy escribiendo algo y no estoy guardando memoria de lo que escribo, voy a... Perdón, disculpen un segundo. Voy a tener... Voy a querer conocer una posición especial, uso esa función. Hay otra función que se llama lcd_putC, y entre paréntesis char s, donde s es una variable de tipo char, y esta función escribe la variable en la posición correspondiente. O sea, donde esté el cursor en ese momento, va a escribir lo que yo ponga ahí adentro, lo que ponga ahí entre los paréntesis. Además de eso, yo puedo usar, puedo poner otra información dentro de esos paréntesis, como la barra invertida F, que me sirve para borrar todo lo que está escrito en el LCD. Aclaro otra cosa. Si yo no borro lo que está escrito, a menos que sobreescriba los casilleros que ya estaban escritos, voy a empezar a ver información un poco distorsionada. ¿Sí? Por ejemplo, yo primero escribí acá. Puse en la primera línea, hola mundo. Llegó hasta acá la palabra. Y después de un rato escribo en la misma línea, le pongo pic. Bueno, escribe pic. Pero si yo no borré todo lo que estaba, va a decir pic, K, porque me quedó la A de hola, espacio mundo, pica mundo, va a decir, por ejemplo. Entonces, yo necesito limpiar el LCD antes de sobreescribirlo, sobre todo si no estoy controlando la cantidad de caracteres que estoy escribiendo. Con la barra invertida n, el cursor va a la posición 1, 2. O sea, barra invertida n es como decir lcd go to xy 1, 2. Nada más que es una variable, es una función rápida para ir a la posición 1, 2 directamente. Y en una sola declaración donde yo escriba, puedo escribir las dos líneas del display. Puedo escribir la línea 1 y la línea 2, por ejemplo. Acá puse barra F, pero es barra B larga, el cursor retrocede una posición. Backspace es, ¿sí? Vuelve un espacio hacia atrás. Hay además una función muy práctica para usar el display, sobre todo a la hora de escribir variables, y es esta. Todo este choricito que ven acá. Printf, y abro paréntesis y pongo lcd_putC como la función que yo les expliqué acá, pero dentro de otra función, coma, y abro comillas. Después, dentro de lo que esté en las comillas, todo lo que yo escriba ahí, el PIC lo va a escribir. Dentro de estas comillas también voy a poner, por ejemplo, barra F, para que me limpie todo lo que estaba escrito. Barra F, hola, barra N, mundo, y me va a escribir hola en la primera línea, mundo en la segunda línea. Cierro las comillas, y también dentro de todo este texto, el texto es lo que está dentro de las comillas, puedo poner %NT. ¿Qué significa eso? %NT. Bueno, ahí cuando yo ponga %NT, que ya les voy a decir qué es N y qué es T, le voy a estar dando información sobre una variable para
escribir dentro del display. ¿Qué variable va a estar ahí? La que yo especifique después de la coma. Acá voy a poner el nombre de la variable. Ya vamos a ver un ejemplo y lo van a entender. Entonces, dentro de las comillas se pueden poner caracteres y hasta variables como %nt. Values se define al nombre de las variables que se van a escribir. Solo si escribo variable. Si no escribo variable, no hace falta. Ahora, ¿qué significa ese %nt? La n es opcional y es un número. Puede ser 1 a 9 para especificar cuántos caracteres se deben escribir, no especificar. 0,1 a 0,9 para indicar cuántos ceros a la izquierda quiero que siempre tenga el número que escriba. Y 1.1, 9 hasta 9.9 para la coma flotante. Eso es para decirle cuántos caracteres antes de la coma y después de la coma me va a poner en un número flotante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes escriban un decimal, un decimal flotante, lo que va a pasar es que el PIC normalmente, como no va a ser exacto ese valor, no va a tener algún periodo o algo, me va a escribir, por ejemplo, 0,33385, un montón de números. Pero capaz que a mí me interesan solamente 2 cifras después de la coma. Entonces voy a poner por ciento, ya le voy a decir, por ejemplo, 2.2. Y yo quiero que me deje dos caracteres para antes de la coma y 2 caracteres para después de la coma. Todo lo demás no lo va a escribir. Y la T, esa no es opcional, esa tiene que estar sí o sí. O sea, puede decir %T o %NT, la N es la opcional, pero la T me va a indicar qué tipo de variable voy a escribir. Ya sea un carácter, un entero sin signo si uso la U, una S, una cadena o carácter, D, entero con signo, LU, un entero largo sin signo, LD, entero largo con signo, la F, flotante con truncado, la G, flotante con redondeo. Bueno, todas las opciones que yo puede ser que escriba dentro del texto. Ahora, ¿cómo voy a conectar mi display con el LCD? El driver LCD.C está pensado para trabajar con el port D o con el port B. O sea, puedo usar puerto B o puerto D, cualquiera de los dos. Por defecto, el driver viene configurado para puerto D, pero dentro del fichero lcd.c van a encontrar una línea que dice lo que está ahí marcado. Numeral define use por B LCD true. Esa línea, cuando ustedes instalan el compilador, el Pixel Compiler, esa línea va a venir comentada. ¿Qué significa comentada? Al inicio de esa línea hay 2 barritas. Entonces el compilador, ¿se acuerdan? Cuando yo le ponía 2 barritas, dice, esto es comentario y no considera eso como parte del programa, sino que piensa que es texto, cualquier texto. Si yo borro esas 2 barritas, lo que me va a pasar, y guardo el archivo, obviamente, lo que me va a pasar es que esta línea ya no va a estar comentada, sino que va a ser una línea del programa, del LCD.c. Entonces, si esta línea está descomentada, voy a usar el puerto B. El puerto B. Si esta línea está comentada, voy a usar el puerto D. Por defecto, este driver usa 7 terminales para la comunicación entre el LCD y el PIC y se conectan de la siguiente manera. El D0 vale al enable, el D1 al RS, el D2 al RW y del D4 al D7
van a los datos 4 a 7. Si yo descomenté la línea use por B LCD, lo que va a pasar es que en vez de ir al D0, D1, D2, D4, D5, D6, D7, voy a usar los pines B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. Ahora, ¿por qué viene normalmente el display conectado para el puerto D? Porque en el puerto B, que también sería apto, normalmente como ese puerto tiene resistencias de pull-ups, voy a aprovechar esas resistencias para usar un, eh, un teclado o cualquier tipo de entradas por pulsador, lo que sea. Entonces, es normal que yo intente usar el puerto D para el display, pero si quiero, puedo cambiarlo. También es posible trabajar con otros puertos o con la combinación de dos puertos. Puedo usar el puerto C, puedo usar el puerto A, cualquier puerto. Les pido un segundo que tengo una llamada ahí y ya los llamo. Ya me conecto de vuelta. Entonces estábamos hablando de los puertos. Yo puedo modificar el fichero para que trabaje cualquier puerto. Puedo, si quiero, hacerlo que trabaje por el puerto C, o la mitad de los bits vayan por el puerto C y la mitad por el puerto D y E, por el que quiera. Pero necesito modificar ya manualmente de una manera un poco más compleja ese fichero. Vamos a ver ahora el teclado, el keypad 3x4, y después vamos a hacer un ejemplo. Las entradas a través de un pulsador son muy habituales en los sistemas con microcontroladores para trabajar con una mayor información alfanumérica. Por ejemplo, se utilizan los teclados matriciales 3x4 o los 4x4. Ahí están los dos tipos de teclados, ¿sí? El 3x4 tiene los números del 0 al 9, el asterisco y el numeral, y el 4x4 tiene lo mismo y el agregado de 4 letras, A, B, C y D. Ambos son teclados matriciales. ¿Qué significa que un teclado sea matricial? ¿Alguien sabe qué es un teclado matricial? ¿Que funciona con matrices? ¿Y qué significaría eso? Que pueden tener diferentes variables. Mm, no me convence mucho la respuesta. No sé a dónde quiere ir, pero bueno. Ya les muestro qué es lo que es un teclado matricial. A ver, no sé, ¿alguien está chateando? Por Bien, la fila de columnas que tiene. sí, bueno, por las filas y columnas que tiene. Sí, tiene que ver con eso. E internamente el teclado está conectado, fíjense, de esta manera. Ahí hay yo puse un GIF que tiene cómo funciona. El 3x4 tiene 3 columnas y 4 filas, y fíjense en que cuando se aprieta cualquiera de los botones, se interconectan internamente siempre una única columna con una única fila. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahí o no? Sí, sí, sí se ve. Bueno, ahí hay una única columna con una única fila conectada. Siempre que yo presiono un pulsador pasa lo mismo. Entonces, eso es un teclado matricial. Conociendo cómo funciona internamente en el PIC, cómo hace el PIC para saber qué tecla estoy presionando, bueno, no me acuerdo específicamente ahora si usa las columnas o las filas, pero una de las dos las configura como entrada. Y las otras, una son entradas y otras son salidas. Vamos a suponer que por las filas sean todas salidas del PIC y por la columna sean entradas en el PIC. Empieza a mandar un tren de pulsos escalonado, o sea, manda un pulso de unas milésimas de segundo, digamos, muy rápido, por la
fila 1. Tiene un flanco de subida, un pequeño pulso, flanco de bajada. Al momento que baja, manda otro pulso igual por la fila 2. Después por la fila 3. Después por la fila 4. Después por la fila 1. Por la fila 2. Por la fila 3. Por la fila 4. Por la fila 1. Así. Empieza a mandar uno detrás de otro, pulsos muy veloces detrás de cada fila. En una fila a la vez. Cuando yo presiono cualquier botón del teclado matricial, esa señal que salía por una fila va a entrar por una única columna. Y el PIC va a saber en qué momento entra. Si cuando entra el pulso, por ejemplo, por la columna 2, y está enviando, como va a pasar ahora, por la fila 4, ahí va a recibir en el mismo momento que envía por la fila 4 un pulso por la columna 2, que está configurado como entrada. Eso no va a recibir un solo pulso, va a recibir varios, porque mientras que yo pulse, entre que apriete y suelte el botón, va a recibir unos cuantos pulsos, porque esto va muy rápido, ¿sí? Pero siempre el pulso ese va a coincidir, que es cuando está saliendo el 1 por la fila 4, ingresa por la columna 2. Entonces de esa manera el PIC sabe qué botón estoy apretando. Puedo apretar un solo botón a la vez, ¿no? También. El compilador de C incluye el driver kbd.c para manejar el teclado 3x4. Si quiero manejar un teclado 4x4, tengo que o modificar este manualmente o buscar el fichero para el 4x4. Las funciones son un poco más sencillas. La primera función es kbd-init, que inicializa el sistema. Y al igual que el lcd init, debe ser lo primero que llamo antes de usar el teclado. Y luego el kbd getC, que esa función me devuelve el valor de la tecla pulsada en función de una tabla que tiene programada el fichero. Esta es la tabla que está programada en el fichero. Y dependiendo qué es lo que diga ahí, porque yo también lo podría modificar, esos caracteres, son caracteres eso, no son números. Siempre piénsenlo así. Me va a devolver ese carácter. El archivo kbd.c está pensado para trabajar con el puerto B o el puerto D. Activando, ¿no?, la línea defines use port B lcd true, podemos seleccionar el puerto B. Si esta línea está comentada, como puede pasar cuando instalo el programa, tengo que abrir el archivo, el fichero, y descomentarla, esa línea, para poder usarlo al programita. Las conexiones vienen dadas en el fichero, pero se pueden modificar. Fíjense, ahí te dice que la columna, acá la columna, perdón, la fila 1 o la fila 0, es lo mismo, fila 1 le llamo yo, va en RB1, la fila 2 en RB2, la fila 3 en RB3, la fila 4 en RB4, la columna 1 va en RB5, columna 2 en RB6 y columna 3 en RB7. Así viene configurado para conectar en el puerto B o en el puerto D, es lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Hay que introducir los datos a través de un teclado a velocidad de un motor y generar una señal modulada en el ancho de pulso proporcional al dato de la velocidad. ¿Saben lo que es PWM? Ancho de pulso modulado. Sí, ancho de pulso modulado. Modulación por ancho de Modulación pulso. por ancho de pulso, esa es la traducción correcta. Y lo que me permite es, para
enviar potencia usando una señal cuadrada. Que lo que yo voy a modificar de esta señal cuadrada va a ser el tiempo que dure el pulso positivo. Y obviamente, si modifico ese, el tiempo que dura el pulso negativo. PWML significa low, que está abajo, PWMH, high, de que está arriba. Entonces, el PIC tiene un puerto especial para hacer PWM, pero nosotros no lo vamos a usar porque todavía no lo aprendimos, ni tampoco lo vamos a aprender en esta materia. Lo pueden investigar ustedes. Pero sí vamos a usar una salida, la salida RA0, y por ahí vamos a generar este pulso. ¿Cómo lo voy a generar? Bueno, yo tengo que multiplicar, fíjense, tengo 9 escalones o niveles de potencia, por así decirlo. Entonces divido 255, que voy a usar un byte, 8 bits, para hacer esta función, lo divido en 9, eso me da más o menos 28, y lo voy a multiplicar por el número que tome en el teclado. Entonces, si presiono un 1, el pulso ancho va a durar una novena parte de lo que dura el pulso completo. Si presiono un 5, el pulso ancho el pulso en alto va a demorar la mitad del pulso completo. ¿Sí? Y luego, para conocer el valor de PWML, directamente hago 255 menos PWMH. Es un programita sencillo donde voy a tomar los valores del teclado. Entonces, ¿qué hago? Include 16F877A.H, la primera línea para especificar el PIC. En los fusibles, lo mismo de siempre, XT y no watchdog timer. Use delay, clock 4 MHz, voy a usar un reloj de 4 MHz. Include kbd.c, use estándar IO A, voy a usar el puerto A como estándar, ¿sí? No el fast, ¿se acuerdan? Habíamos visto dos maneras de usarlo, como fast o como estándar. Voy a usarlo en el modo estándar. Y mi función principal es esta. Creo dos variables char, una que se llama k y otra que se llama k anterior, que le voy a dar un valor 0, inicial 0, carácter 0. Y dos funciones que son carácter o podrían ser enteras, es exactamente lo mismo. Lo único que me interesa es que tenga 8 bits. PWMH 0, PWML 0. KBD init, inicio la función del teclado. Port B, pull-ups true, habilito las resistencias de pull-ups. Y aquí empieza el while 1. ¿Para qué usaba el while 1? A ver, ¿quién me dice? Hola. Para que se repita, puede ser la función. Bien, un bucle infinito. El while 1 es un bucle infinito. Entonces todo lo que esté acá dentro del while 1 se va a repetir infinitamente, hasta que yo apague el pic, digamos. ¿Qué hago dentro de este bucle? Lo primero que hago, fíjense, pongo k igual a kbd get c. Tomo el valor que está en ese momento presionando en el teclado y lo guardo en mi variable can. Luego pregunto, if k igual a 0, k es igual a 0. Si es 0 significa, este no es el carácter 0, sino el valor 0. O sea que no recibí ningún valor. Si k es igual a 0, si yo no apreté ningún botón, k es igual a k anterior. O sea, mantengo el último valor que obtuve de presionar. Pregunto, k
igual a asterisco o, estas dos barritas era OR, K igual a numeral, es alguno de estos dos caracteres. Si eso sucede, digo K igual a 0, al carácter 0, y K anterior igual a K. Si no es ninguna de estos dos, fíjense en que lo que voy a hacer es que K AND va a ser igual a K, al K que yo tenía. Y K va a ser igual a K menos 48. ¿Por qué K menos 48? Cuando yo hago un carácter numérico, o sea, si yo sé que es un número entre 0 y 9, si es un número entre 0 y 9, el carácter que yo tengo guardado, si le resto 48, eso hace que el valor en decimal sea el valor que era en carácter. ¿Por qué? Porque el carácter 0 en el código ASCII es el número 48. El carácter 1 en el código ASCII es el número 49. El carácter 9 en el código ASCII es el número 58. Si yo a cualquiera de esos números le resto 48, me va a dar el valor numérico del carácter en decimal. Entonces lo que estoy haciendo con este K igual a K menos 48, estoy convirtiendo mi carácter en un número decimal. Y digo, PWMH igual a K por 28, ¿se acuerdan? Ese es el pulso en alto. Y el pulso en bajo va a ser igual a 255 menos lo que calculé para el pulso en alto. Y acá tengo dos for. Fíjense en estos for. Para PWMH, esta va a ser mi variable que va a ir cambiando. Y siempre que PWMH sea mayor que 0, voy a hacer esto. Voy a poner output high, voy a poner en 1 el pin a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que PWM sea igual a 0 o menor que 0. ¿Y qué es lo que va a hacer cada vez que dé una vuelta a este for? Le voy a restar a 1 a PWMH. Por eso dice PWMH menos menos. Cada vez que pase un for de estos, le voy a restar 1. Por ejemplo, supongamos que yo en K, que yo presioné un 2. K va a tener guardado el carácter 2, pero numéricamente ese carácter 2 es el número 50, en binario o en decimal. Es el número 50. Cuando le resté 48 al 50 me quedó el 2 en decimal. PWMH le cargué el valor K por 28, 2 por 28, 56. Y PWML es 255 menos 56, o sea, 199. Y acá estoy diciendo, para PWMH mayor que 0, y cada vez que haga un ciclo del for, le quito 1. Entonces, la primera vez, PWMH valía 56. Y pone output high, pin a 0. Vuelve ahí nomás a hacer el for. No se sale del for hasta que no le resta todo esto. Dijimos, era 56, ahora es 55, una vez más, 54, 53, de repente es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿es mayor que 0? Sí, output high, pin a 0, le resta 1, de vuelta, ahora vale 0, PWMH. ¿PWMH es mayor que 0? No. Sale del for y sigue a la siguiente sentencia. Otro for, pero al revés, el de PWML, donde voy a estar preguntando si ese es mayor que 0. También, era 199, voy a empezar a restar 198, 196. Y cada vez, ¿qué es lo que voy a poner? En 0, el pin a 0.
estoy creando, cuando pongo en 1, estoy creando este cuadradito para arriba. Mientras el for no salga, va a estar acá en 1. Sale el for, pasa 0. Acá, pasa el 0. Hasta que PWM es igual a 0 y vuelve a cargar en 1 y así. Ese es el programita. Lo que vamos a hacer ahora es probarlo en el... ¿Me siguieron hasta acá? Lo vamos a probar y luego le vamos a hacer una modificación. ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Se entendió? Más o menos, ¿no? Algo, profe. No tan bien, pero bueno, hay que practicar. Hay que practicar. Aguántenme un segundo. Voy a configurar la pantalla. Le voy a cambiar la resolución para que vean más grande ustedes. Porque la otra vez vi que estaba medio chiquito. Bueno, hice un problema porque no había cerrado el último programa que hice. Lo que les dije que no hagan, eso hice yo. Esperen que abro de vuelta el Pixel. Directamente les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí la... Sí, profe. Bueno. ¿Por qué no puedo abrir? Ahí está. Estaba abriendo. Bueno. Entonces, vamos a empezar a hacer un nuevo ejemplo. Yo copié directamente el texto. Pongo nuevo, source file, creo un archivo C. Le voy a poner 2020 del 04 del 21. Un ejemplo de hoy. Y voy a pegar este primer programita que hice. Vamos a ver si compila. No sé, yo no lo probé. Capaz que tiene algún error. No, no tiene error. Bueno, salió bien. Y vamos a abrir el Proteus. Vamos a ir a ISIS. Ahí, por ejemplo, leen el texto, el programa, ¿lo ven bien? ¿El Sí, yo texto? lo veo. Bueno, porque la otra vez no se veía muy bien. Bueno, y acá vamos a crear un pequeño circuito. Vamos a usar el PIC 16F877, el A, el keypad 3x4. Vamos a usar también un... ¿Qué más necesitamos? No, eso por el momento. Vamos a dar OK. Vamos a colocar el PIC. Y el keypad. Dijimos que la conexión era así. Sí.
así, así. ¿Sí? Y así. Ahí está conectado mi display. Y lo que yo voy a hacer para ver cómo me tira el PWM, voy a conectar un osciloscopio. Aquí fíjense, ahí están los instrumentos. Voy a colocar un osciloscopio. Y voy a conectar en la línea A directamente. Abro mi PIC, le digo la frecuencia, 4 MHz, busco mi programa, que estaba... ¿Dónde estaba? Escritorio. Sistemas digitales. Ejemplo 2004-21.exe. Lo abro y le doy play. Vamos a ver si funciona. Presiono un 1. Fíjense en el pulso. Presiono un 2, más ancho, un 3, un 4, un 5, hasta el 9, que es casi completo. No es completo porque el número que yo dividía 255 en 9 me daba 28, algo. Por eso no es completo. Un 0 desaparece. Lo mismo si aprieto un X o un numeral, no pasa nada. Vuelvo a presionar el 1 y ahí tengo mi PWM. Si yo conecto esta salida a un transitor y eso a un motorcito conectado en el colector de mi transitor, voy a tener un motorcito que ande a la velocidad, a distintas velocidades, ¿sí? ¿Qué les parece el programa? ¿Muy difícil? No, difícil no, profe, pero después para ver el ejemplo queda acá en el libro, en el apunte. El ejemplo sí, yo se los paso. Lo único que yo voy a hacer ahora voy a hacer una modificación. Lo mismo está grabada la clase y la voy a subir después. Pero ahora voy a hacer una modificación para que ustedes la hagan, y esto ya cuenta como un trabajo práctico, la hagan al programa hagan la modificación y me envíen una foto a ver cómo le funciona. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser incluir un display que me muestre la velocidad a la que anda el motor. ¿Sí? Entonces vamos a poner include lcd.c, cierro la llave, eso tengo que agregar. También tengo que agregar lcd init. Y lo que voy a hacer después de antes de entrar al for, voy a decir printf lcd putc, coma, voy a decir velocidad del motor o velocidad al por ciento. Voy a poner el valor de la tecla. No, el valor de la tecla, no voy a poner el valor de la tecla. Voy a poner, perdón, primero voy a poner barra invertida F para borrar, ¿sí? Y voy a poner tecla por ciento, para carácter era una C. A ver, déjenme.
Verificar. Caracteres Z. Barra, Sí. barra invertida no era B. No, barra invertida F es para borrar todo el display. Barra invertida V era para borrar un espacio solamente. El backspace, como apretar la teclita en el teclado de borrar un espacio. Bien, bien. %F. Cierro las comillitas, coma, y acá voy a poner la tecla que presioné. Ah, esperen, que acá ya la modifiqué, le puse... Ah, no, tengo que escribir cant. Esa es la anterior. Porque acá, si yo pongo la variable k, me va a escribir este valor restado el 48. Y ese carácter restado el 48, no sé qué carácter será en el código ASCII, pero es la posición del 0 al 9 en el código ASCII que no me sirve. Pero cant es el anterior, el número anterior, el que sin modificar. Cierro paréntesis, punto y coma. Y además le voy a agregar acá al inicio otro mensaje, printf, lcd, put c, y ustedes van a tener que cada uno escribir su nombre acá en el trabajito que van a hacer, y van a poner %f, barra f, trabajo realizado, ahí van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, realizado, bueno, ya no me entra por ahí, entonces pongo barra invertida n, significa que va a bajar al siguiente renglón, barra invertida n, por, en este caso, Martín. Y voy a poner un delay ms para que me deje verlo, porque si no va a pasar muy rápido, de 2500 milisegundos, 2 segundos y medio, para que me deje leer el mensaje. Vamos a compilar, a ver si está bien, completo, sin error, y vamos a ir de vuelta al Proteus. Ahora vamos a agregar el LCD, lo voy a buscar acá, voy a poner LCD, así se llama, LM se llama, LM 032. Este es el de 2×20. LM032, lo voy a colocar por acá. Y vamos a poner D7, 4, esto así, esto acá. Y esto siempre me olvido. Van acá. D0 al enable, D1 al RS. D0, RW, el D1 era el RS. No prestaron atención. No, sí, RS. Bueno, y este el D0 al enable. Bueno, vamos a ver si funciona. Trabajo realizado. ¿Por qué no está la T? Tecla 0. ¿Vieron el mensaje? Sí. De vuelta. Sí, A ver, esperen, ¿por qué no dice trabajo? Ah, por ciento, barra F, trabajo. Ahí está. Ahora de vuelta. Me faltaba la F ahí. Le voy a dar más tiempo, mejor.
para que se vea, lo compilo de vuelta. Fíjense en la capacidad que tiene, que ni siquiera tengo que volver a cargar el programa, nada. Esto ya queda cargado. Con tal que esté parado y lo vuelve a iniciar, ya toma los cambios. Trabajo realizado por Martín. Va a desaparecer eso y va a decir tecla 0, porque es la primera, ¿sí? Y yo voy a poner acá 5. Tecla 5. Tecla 9. Ajá, algo está mal. Ah, bueno. ¿Qué pasó que no veo completa el PW? ¿Por qué no están, si está el 9 presionado, por qué no veo el ancho del pulso por acá, bien ancho, digamos? ¿Por qué ahora mi pulso bajo es tan grande? El que me diga eso. ¿Por qué tengo que tener también tanto tiempo presionado una tecla para que la tome? A ver. ¿Hay alguien ahí? Hablen, hablen, no escriban, Sí, hablen. estoy pensando, no lo quería decir yo, pero bueno. Que diga lo que piense, porque no va a pasar nada. A lo sumo se va a equivocar. Es la división que hizo del 48, ¿no fue por ahí? Que le daba el otro número, menos No, 48, sí. ¿No? no tiene que ver con eso. Bien. Es por algo que agregué, pero ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué es tan largo el pulso bajo? Podría haber Agregó el error. tiempo. Es por ¿Cómo? los 2 segundos y medio, eso, profe, que agregó, ¿no es? No, porque los 2 segundos y medio, fíjense, están fuera del while. Los dos Claro, segundos y tienes medio los razón. puse acá para que me dejen ver antes de que entre el while. Pero una vez Está que bien. está acá, ¿por qué demora tanto? ¿Alguien sabe? ¿Qué le agregué yo a mi programa? Acá. El fin. El printf, lo único que le agregué. Sí. Puede ser porque no le puso el delay, profe. ¿Cómo? Puede ser porque no le puso el delay al printf donde muestra la No. tecla que presionó. Mira, si yo le pongo acá delay, va a ser mucho peor. A ver si terminan de... Le voy a poner un delay de 500 milisegundos. Ahora no me toma la tecla ni siquiera. ¿Pero saben por qué? Miren, no me toma ni la tecla. ¿Por qué no me toma la tecla? No, bueno, les voy a explicar. Lo que está pasando, lo que yo le agregué, saquémosle este delay. Lo que yo le agregué acá, esta sola línea, demora más de la mitad de lo que demoraba hacer todo esto.
Por eso yo no podría usar PWM de esta manera. Yo lo usé acá solamente para ejemplificar. Pero si yo quisiera hacer un control con PWM, nunca podría hacerlo de esta manera. Tengo que usar un módulo PWM. ¿Sí? Pero el problema es que todo ese tiempo que yo perdí, ¿qué es lo que está pasando? El programa está corriendo esta línea. Todo el tiempo que el pulso está en nivel bajo, miren, yo lo voy a compilar de vuelta con esa línea comentada. Y ahí está. Aprieto 9 y fíjense, ahí nada más. 1, 2, 3. El problema es que cuando yo apretaba 9, antes, lo que hacía el PIC era intentar escribir en cada uno de estos pulsos altos, antes de empezar el siguiente pulso, escribí en el PIC. Y eso lleva tiempo escribir en el LCD. Por eso quedaba como bajo. Si yo, por ejemplo, le voy a descomentar esta línea y lo invierto a esto, pongo el for arriba, fíjense en lo que va a pasar. ¿Compiló? Sí. Recién. Fíjense en lo que va a pasar ahora. Ahora me va a quedar muy alto el pulso en 1 y me va a quedar más, nunca va a quedar en 0. Fíjense en 1, todo lo que está en el pulso alto. Y de chico que quedó el pulso en 0. Pongo 9. Ahí quedó casi todo por arriba. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Se entiende qué es lo que pasa? Lo que yo estoy cambiando es el ancho del pulso total. Fíjense en cuánto demora escribiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Que esos 6 cuadritos son, a ver, el horizontal está en 1. ¿Cuánto serían? 1M, ¿qué significa esto? No sé si es 1 milisegundo cada cuadrito, no creo. Estamos en microsegundos. Bueno, o quizá una milésima de microsegundo, puede ser eso. No, está bien. Cada cuadrito es 1 milisegundo. Demora 1, 2, 3, 4, 5, 6 milisegundos en cada pulso, cada pulso completo. Si yo le saco el printf, se lo comento, y lo compilo de nuevo, veamos cuánto demora ese pulso. 6 milisegundos. Contra, ¿compiló o no? Creo que sí. Sigue estando en 1 milisegundo la escala. Y ahora demora 2 milisegundos y medio el pulso completo. Siempre dura lo mismo, nada más que la parte alta cambia. Pero entre el pulso completo demora 2 milisegundos y medio. Y en el otro caso, con escribiendo, demora más del doble. Demora 6 milisegundos. Esa es la razón por la cual no podría nunca poner ninguna sentencia en el medio de todo esto. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, Igual profe. también por eso no funcionaba con el delay, es muy abismalmente grande. Claro, si yo le pongo 500 milisegundos de delay, el problema es que nunca me toma la tecla, porque tiene que coincidir que justo cuando el programa pase por esta parte, yo haya apretado justo en ese momento. Y capaz que yo estoy apretando siempre y el programa está en esta parte del delay. Por eso no me tomaba la tecla. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, Sí, dos cositas más. Va a quedar grabado y quiero que lo hagan en sus casas. Voy a mostrarles los ficheros. A los ficheros pueden entrar desde aquí, van a ir a File, Open, Any File, van a abrir y van a ir a disco C, o donde esté instalado, archivos de programa, PIC-C, drivers, y acá van a buscar el driver, el LCD y el KBD. KBD.C, miren, KBD 4x4, vamos a entrar a este, KBD.C. Es probable que cuando ustedes hayan instalado esta línea esté comentada así como está ahí. Entonces lo que tienen que hacer es borran las dos barritas, guardan, acá no con el proyecto sino en Save, para que lo guarden en serio, y lo cierran. Para que ustedes puedan hacer esto, es importante que hayan abierto el programa como administrador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que al PIC-C que el acceso directo hagan que siempre corra como administrador? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, es para que no les genere problema. Si ustedes no están corriendo como administrador, no van a poder hacer eso que acabo de hacer. Van de vuelta, disco C, archivos de programa, PIC-C, drivers, y acá van a buscar el lcd.c. lcd.c, ahí está el 4x20, 4x20, bueno, hay varios ahí. Capaz que ustedes no tienen todo eso, alguno lo debe haber agregado yo. Acá está toda la información de cómo funciona, cómo está el pinado. Fíjense que está todo comentado. Usando estas definiciones, por ejemplo, pueden poner en cualquier pin las conexiones. Y lo que acá sí tiene que estar... bueno, esta no la tiene, la línea esa que les dice ahí. Ya está configurado para el puerto D. Porque el puerto B debe haber que configurarlo de otra manera. No está acá lo del puerto B. Bueno. No, lo mismo, el LCD siempre viene para el D. Si lo quisieran usar para el B, ahí deberían cambiar algo, pero no hace falta. Acá ya está configurado. Y el teclado, ese sí, tienen que descomentarle lo del puerto B, si no, no lo van a poder hacer. Guardan y cierran. Bueno. Listo. Eso es lo que quería que viéramos hoy. Les queda como tarea armar ese programita que les voy a pasar ahora en el PowerPoint, compilarlo y también agregarle el display y las líneas esas donde diga
por lo menos, quién lo creó, que lo crearon ustedes. Ahí antes del bucle infinito, digamos, antes del while. Ponen ahí un texto con un delay para que se lea, y así yo sé que le ponen su nombre y sé que lo hicieron ustedes. ¿Queda Profe. claro? Sí. Sí. Profe, usted la clase la dijo que la grabó La Paz ahora, ¿no es cierto? Sí, yo la tengo que subir, todo eso, y ya les paso el link después. Sale todo lo que vimos acá, ¿no es cierto? Todo. Todo. Bien. Yo ahora